Esto se consigue al polarizar correctamente el transistor Q1. La unión de emisor base tiene polarización directa y la de colector base tiene polarización inversa. En circuitos amplificadores transitorizados, la polarización correcta del transistor se determina por los valores de las resistencias. Para ver cómo Q1 está polarizado en este emisor común, veremos algunos valores hipotéticos. Por ejemplo, digamos que la fuente de energía suministra un potencial de manera que VSC está a 15 voltios positivos con respecto a tierra. Y la resistencia de la base RB proporciona una caída de voltaje de 11 voltios. Como la caída de voltaje en cada ramal de un circuito paralelo, tal como este, debe ser igual al voltaje de la fuente, la unión de emisor base proporciona una caída de 4 voltios. Esto hace a la base 4 voltios positiva con respecto al potencial negativo aplicado al emisor a través de la tierra. La resistencia de carga RL tiene una caída de 6 voltios y las uniones de emisor base colector representan una caída de 9 voltios, lo cual hace al colector 9 voltios positivo con respecto a tierra. Como se aplican 9 voltios positivos al colector y 4 voltios positivos a la base, el colector está a 5 voltios positivos con respecto a la base. En este estado, el transistor está polarizado correctamente. La unión de emisor base tiene polarización directa, ya que los 4 voltios aplicados a la base la hacen positiva con respecto al potencial negativo aplicado al emisor a través de tierra. Y la unión de colector base tiene polarización inversa. Los 4 voltios positivos aplicados a la base la hacen negativa con respecto a los 9 voltios positivos aplicados al colector. Cuando Q1 está polarizado correctamente, en esta forma, hay dos caminos para el flujo de la corriente. Como la corriente va del potencial negativo al positivo, los caminos son de tierra a través de la unión de emisor base, a través de RB a VCC, y de tierra a través de las uniones de emisor base colector, a través de RL y a VCC. Con el circuito conduciendo y sin señal aplicada, como esto, el circuito está en lo que se llama estado de reposo. La mayor parte de la corriente circula del emisor al colector y solo una pequeña cantidad circula a través del recorrido de emisor base. La distribución de corriente es la clave a la amplificación por transistores. Otro punto importante a considerar es que la corriente que fluye por el circuito en este momento es el resultado de un voltaje aplicado de corriente continua. Es decir, cuando el circuito amplificador esté en estado de reposo, su salida será corriente continua constante. Veamos cómo estos factores influencian la amplificación de una señal de corriente alterna que aplicaremos a la entrada, en la base, de este circuito de emisor común. Usaremos ondas de voltaje sinusoidales para representar las señales de entrada y salida de un ciclo. La onda sinusoidal de entrada tiene un valor pico a pico de 0,2 de voltio, lo cual significa que la señal tiene un valor máximo de 0,1 de voltio en ambas direcciones, positiva y negativa. Veremos cómo el circuito produce una onda sinusoidal de salida con un valor pico a pico de 2 voltios, la cual está a 180 grados fuera de fase con la entrada. Al aplicar la señal variable a Q1, su valor es superpuesto o añadido al valor de polarización de la base. Así que cuando la señal alcanza su valor máximo positivo de 0,1 de voltio, se aplican 4.1 voltios a la base. Esto aumenta la diferencia de potencial entre el emisor y la base. Por tanto, aumenta el flujo de corriente a través de la unión de emisor-base. El aumento de corriente a través de la unión de emisor-base a su vez causa un aumento de corriente a través de la base y el colector. Ahora bien, a medida que esta cantidad aumentada de corriente continúa su recorrido y pasa del colector a través de RL, hace que aumente la caída de voltaje a través de la resistencia. Digamos que la corriente hace que la caída de voltaje aumente a 7 voltios. Por lo tanto, la caída de voltaje a través de las uniones de emisor base colector disminuye a 8 voltios. Por consiguiente, el voltaje en el colector baja a 8 voltios positivos. La señal de salida es tomada del colector. Como es una señal variable, también es superpuesta sobre la salida en reposo, que es de 9 voltios.
Por consiguiente, el primer cuarto de ciclo de la señal de salida muestra una disminución de 1 voltio en dirección negativa. A medida que la señal de entrada continúa su ciclo, regresando al potencial de referencia, el potencial aplicado a la base regresa a 4 voltios positivos. El flujo de corriente a través del emisor disminuye, lo cual ocasiona una disminución en la corriente a través de la base y el colector. Esta cantidad reducida de corriente pasa a través de la resistencia de carga RL y la caída de voltaje regresa a 6 voltios. Por lo tanto, la caída de voltaje a través del transistor vuelve a 9 voltios. La señal de salida refleja el cambio de 1 voltio y regresa a la referencia de 9 voltios. Continuando el ciclo, la señal de entrada alcanza su valor máximo negativo de 1/10 de voltio. El potencial aplicado a la base disminuye a 3.9 voltios. La corriente a través del emisor disminuye aún más en reacción a la menor diferencia de potencial entre el emisor y la base. La corriente disminuye también a través de la base y el colector. La cantidad disminuida de corriente pasa a través de RL y la caída de voltaje en la resistencia disminuye a 5 voltios. Por lo tanto, la caída a través del transistor Q1 aumenta a 10 voltios. La señal de salida indica este aumento